y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. ¿Hoy es día de qué? Y nosotros callarnos. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a casa del rey. Y así se cumplió la palabra de Jehová, conforme lo había dicho Eliseo. Amado Dios, dame la gracia, la necesito mucho más, la sabiduría, para presentar tu palabra, para guiar a tu iglesia, para guardar la reverencia, la santidad, para expresarme. Ayúdame que las palabras vengan con amor, con sabiduría, con el cuidado que tengo que tener en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, hoy tengo un mensaje que le pedí a Dios: Señor, yo quiero una palabra muy clara para esta Santa Cena. Y Dios me llevó a este pasaje y le daba vuelta. Y le daba vuelta. Tuve que leerlo mucho, comentarios, predicaciones, otras perspectivas, etcétera, etcétera. Hasta que Dios comenzó a ministrar, a aclarar por qué el capítulo 7. Pero tenía un problema. El capítulo 7 no se podía entender sin el capítulo 6. Tanto el 6 como el 7 están ligadamente casados. Este mensaje nos habla de momentos difíciles, más oscuros, donde Dios demuestra su poder soberano al proveer en medio de la crisis. Diga conmigo: Dios provee en medio de la crisis. Yo he expresado aquí muchas veces el testimonio de George Muller en el siglo XIX, aquel momento donde George Muller, con su orfanato en Bristol, donde recibieron pan una mañana y leche para 300 huérfanos. 300 huérfanos recibieron pan y leche en una mañana, producto de un milagro de parte de Dios. Un panadero que Dios tocó en la noche para que hiciera pan para la mañana, y un lechero que se le dañó el carro enfrente del orfanato. Yo les he explicado esa ilustración que pasó en la vida real misionera de George Muller, donde no había nada que comer. Se sentó con sus muchachos, oraron, de repente llegó el panadero para que no perdieran el pan, le donó todos los panes al orfanato de George Muller, y el lechero, para que no se dañara la leche, porque se accidentó exactamente al frente del orfanato, le dio la leche a todos los niños. Dios obra en medio de la crisis. ¿Cuántos dicen amén? Durante la Gran Depresión se levantaron ministerios como el Ejército de Salvación, y en el año 1936 hay documentado cómo se crearon las ollas comunitarias, donde organizaciones, empresarios, microempresarios y quienes podían llevaban como lo que nosotros hacemos a veces como sopa. Tú traes verdura, tú traes aquello, y hicieron ollas comunitarias. En Chile durante la pandemia también lo hicieron, ollas comunes. Le decían ollas comunes. No importa la crisis que podamos vivir, Dios siempre proveerá en tiempos de crisis, y para eso está la iglesia de Cristo. Los capítulos 6 y 7 de Segunda de Reyes describen a Samaria bajo el sitio sirio por parte del rey Ben-Hadad, rey de Samaria, rey de los sirios, quien tenía sitiada a Samaria. Los muros, como estaba sitiado toda Samaria, estaba rodeada de los sirios, no podían ni entrar ni salir, impidieron el tránsito libre de los alimentos. Por lo tanto, Samaria quedó desconectada y hubo una hambruna en la ciudad de Samaria. Estamos hablando del reino de Israel. Tanto que dice las Escrituras que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. Segunda de Reyes capítulo 6, 25. Y yo estaba viendo la inteligencia artificial, le pedí que me hiciera una conversión en dólares a la fecha de hoy, y me arrojó que el promedio de una cabeza de asno era de $630. Una cabeza de asno. Convirtió las plata porque hizo las conversiones históricas hasta lo que hoy más o menos promedio. Y decía que en el capítulo más adelante que el estiércol, el promedio era de $34 por libra de estiércol. Imagínense ustedes, de estiércol de paloma, que es lo que comían. $34 por eso.
y 630 y pico por una cabeza de cochino. No sé cuánto está la cabeza de cochino, el hermano Sotillo, que es el que debe saber. 600 y pico de dólares. Eso habla de la hiperinflación, la hambruna, cómo se vendían los alimentos, pero más allá hay un hecho drástico. Lo que produce la hambruna, cuando yo he discutido y he leído esto con varias personas, aquí es un tema de psicólogo que nos lo puedes explicar mejor. El hambre hizo perder la cordura. Las madres se comían a sus hijos. Y era un problema para mí ya era un problema ya donde el hambre se hace que pierda el juicio, la cordura. Y hubo un problema porque llegaron a un acuerdo, se comieron al negrito primero y al blanquito no lo querían comer después. Y la madre reclamó, yo hice un negocio con ella. Ayer nos comimos, mire ese diálogo y esa narrativa tan dura. Yo hice un negocio con ella. Hoy le tocaba al hijo de ella y lo escondió. Eso es canibalismo puro. ¿Qué llevó a esa gente al canibalismo puro? El hambre. Y esas son las cosas que la gente no toma en cuenta al momento de las desgracias o de los juicios divinos. Hay cosas que nosotros no nos imaginamos que pueden pasar en un momento de hambruna. Por eso Dios nos ha venido incitando en el tema del comedor, en el tema de los alimentos. Por lo menos, si llegásemos a pasar por una situación de esta, no tener la necesidad de comernos los muchachos. Pero lo que puede llevar ni estiércol de paloma, ni pagar $600 por una cabeza de cochino. No importa que traigan pastas, no importa que traigan harina. Con hambre, pasta con sal y agua sabe a pasta al Alfredo, ¿cómo es? Alfredo o pasta linguini. Mire, uno ve esa pasta con hambre, 4 carnes, 4 quesos, no sé cómo es que le dice, yo de pasta no sé mucho. Pero el hambre hace que la gente pierda la cordura. El rey de Israel culpa a Eliseo, al profeta, por la desgracia que están pasando. Y es por eso que aunque yo he venido hablando y hemos venido escuchando profecías de juicio, el asunto es que no podemos tampoco dejar al pueblo, a la iglesia, con una expectativa de juicio sin darle una expectativa de salvación. Porque cuando venga el juicio, a lo primero que van a buscar es al profeta. Porque el rey al quien buscó fue el profeta que dijo que iba a haber hambruna. Y ciertamente hay cosas que pueden pasar, pero hoy yo vengo con una fe distinta. Pueden pasar, pero Dios puede hacer cosas distintas en menos de 24 horas. ¿Habrá posibilidad de que Dios haga algo distinto por nuestra nación? ¿O es que usted se aferra a los juicios divinos? Yo creo que mi Dios puede hacer algo distinto, aunque se han determinado juicios. Yo sé lo que estoy diciendo. Es el mismo predicador de la Santa Cena pasada, pero Dios me permite otra Santa Cena con ustedes para decirle que el mismo que emitió juicio a Nínive fue el mismo que perdonó a Nínive. ¿Cuántos creen eso? Dios se contradice, no. El que confiesa su pecado y se aparta. Yo pienso que si el pueblo reacciona, despierta, y hablo no del pueblo venezolano, hablo de la iglesia, porque este problema es con la iglesia. Si mi pueblo, no dice si los venezolanos se humillaren, no dice si los venezolanos se humillaren, no dice si mi pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Levante la mano si aquí está el pueblo de Dios. Usted es el que puede cambiar esta situación. Usted puede cambiar esta situación. Nosotros podemos cambiar porque el texto dice, si mi pueblo se humillare. Pero han sido 40 años Dios esperando por su pueblo. Pero su pueblo pudiera despertar y humillarse y sacrificarse. Me gusta que estés aquí, que hayas vencido. Yo sé que hay cansancio, no sé, cualquier cosa puede haber pasado hoy. Pero estás aquí porque tú entendiste qué significa menospreciar la Santa Cena. ¿Se acuerdan el mensaje anterior? Creo que ninguno no podría ahora por cualquier cosa dejar de celebrar la Santa Cena. Es un menosprecio a algo tan sagrado expuesto por Dios. Ahora, el rey le dice, esto es culpa tuya, Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 31. Tú fuiste el que estaba profetizando juicio. Tú eras el que estaba hablando, eras el profeta de turno. Pero el profeta, esta vez, le responde con esperanza. Diga conmigo, esperanza. Y aparece en el versículo 31 cuando dice, mañana, diga conmigo 24 horas. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo. Cuando hice la conversión también de eso,
lo llevó a $8. Una harina refinada. El cambio fue drástico. Bajó, la hiperinflación bajó, los precios bajaron. Pasó a, lo más costoso en aquel tiempo era el aceite y la harina. Y bajaron los precios en menos de 24 horas. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar la situación del país en menos de 24 horas? ¿Alguien ha orado para que Dios haga algo distinto? Para que su misericordia sea nueva cada mañana, como leía la sierva en el Salmo. Y su misericordia, ¿cómo decía el Salmo? Porque para siempre es su misericordia. Yo creo que su misericordia todavía está. Y creo que Dios espera del pueblo algo, una reacción. Por eso es importante para mí exhortar al momento de adoración, porque oportunidades como esta no sabemos cuándo más la podamos volver a tener y cuánto tiempo nos dure. Por eso hay que aprovechar cada minuto para dejar de revisar el teléfono, para dejar de hacer otras cosas y aprovechar este espacio mientras podamos a lo máximo. ¿Cuántos dicen amén? Es un momento para aprovecharlo a lo máximo. Escuchen esto. La palabra hebrea, dabar, garantiza una acción divina, revelando tres verdades: promesa en medio de la incredulidad, provisión inesperada y cumplimiento de la promesa. Yo creo que Dios puede cambiar mi país y la situación que estamos viviendo en 24 horas. Dios puede hacer un cambio a la historia. Dios puede cambiar la historia. Aunque haya amenazas de bombardeo, hay amenazas de invasión o todo lo que usted ya sabe, pero cuando yo no estoy esperando que eso pase, yo estoy aquí en medio de luz, en medio de la tiniebla, rogando a Dios que tenga misericordia por mi nación, porque yo estoy en mi nación. A mí no es que tampoco me agrade esa idea, todo lo contrario. Pienso que más que nadie, los que estamos aquí, debemos aclamar a Dios por misericordia. Dios a veces hace promesa en medio de la incredulidad y la cumple. Pero mira cómo pasa eso. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1-2, dice Eliseo: oíd palabra de Jehová. Se lo dice al capitán o al encargado o al enviado que mandó el rey. Le dice así dice Jehová al oficial. Le dijo: oye palabra de Jehová. Así te dice el Señor. ¿Qué iba a hacer Dios? Le dice: en 24 horas esto va a cambiar. Dios, para mañana se va la inflación. Para mañana el dólar baja. Para mañana todo cambia. Para mañana hay una nueva nación. Te lo dice el Señor. Y no va a haber necesidades de destruir a nadie ni que nadie muera. ¿Podrá hacer eso Dios? Amén. Pero un oficial dijo: ¿tendrá que abrir Dios la ventana de los cielos? De forma incrédula, sarcástica. Lo hizo con sarcasmo. Veremos cómo se abren las ventanas de los cielos. Una expresión de incredulidad. Lo que pasa es que ese oficial, y como mucha gente que está en la iglesia que no lee la Biblia, ya Dios lo hizo. Ya ha abierto la ventana de los cielos. Lo hizo en Génesis capítulo 7, versículo 11. Abrió las ventanas de los cielos y lo puede abrir otra vez. Yo me imagino que cuando Dios escuchó eso: ay, mi hijo, la abro las veces que me da la gana. Bendigo al que quiero bendecir, porque no es del que quiere ni del que puede, sino del que yo tengo misericordia. En el nombre de Jesús. Por eso Pablo dijo, y hay que hablarle así a los incrédulos, a la gente que está más desconectada de este movimiento de Dios en este país, que creen que no pasa nada. Mira, sabes que voy por el nivel 4 de caché, están bien desconectados. Hay que decirle a esa gente: andamos por fe, no por vista. Yo ando por fe, no por vista. Yo sé que Dios está haciendo algo. Yo sé que Dios va a hacer algo. Y sí tengo que trabajar, y sí tengo que estudiar, y sí tengo que cumplir mis obligaciones, pero no me desconecto de lo que Dios está haciendo. No me conviene. Spurgeon dijo, y esto quédese claro: la incredulidad no puede mantener lejos la promesa de Dios. La incredulidad no puede mantener lejos la promesa de Dios, pero sí puede mantener lejos al incrédulo y no disfrutar cuando venga la promesa de Dios. La promesa de Dios, cuando Dios dice que va a bendecir y abrir la ventana de los cielos, a pesar de que haya gente apática, fría, incrédula, eso no significa que Dios no la abra. Dios la va a abrir, pero ese apático, ese frío incrédulo, no va a gozar de las bendiciones de Dios. Eso es lo que quiso decir Spurgeon.
Dios quiere bendecir y por 2 incrédulos no lo va a dejar de hacer. Dios va a bendecir esta iglesia. Y Dios va a prosperar esta iglesia. Y Dios va a levantar esa panadería. Y Dios va a bendecir este lugar con 2 o con 3, con 5, con 4, con lo que sea. Pero cuando se abra la ventana de los cielos, uno lo van a ver de lejos y otro lo vamos a ver de cerca. ¿Cuánto alaban a Dios? La incredulidad es un muro, pero el que cree todo le es posible. El que cree se le abren puertas. La gracia de Dios, confía en lo imposible. La provisión inesperada de Dios viene en los momentos y a través de las personas menos probables. Y yo quería hacer una pausa para agradecerle a Dios por esta iglesia. Aquí Dios me ha bendecido. Aquí Dios me ha guardado. Y sí, hay gente que le gustaría pastorear una iglesia en la Trinidad, en las Mercedes, porque los que están ahí tienen plata, qué sé yo, carnales por supuesto. Pero aquí en esta iglesia Dios me ha bendecido con gente de fe. Aquí me han regalado un aguacate, aquí me han regalado pan. Aquí mire, hasta una matica me regaló la hermana María, que ahora la ves para que tú veas. Sí, aquí me han regalado un caucho, aquí me han ayudado a pagar la universidad de la niña, aquí con gente humilde, con gente que cobra un salario quizás que no tiene mayor ingreso, con pensionados, con jubilados, con gente que ahí está también esperando de milagros de Dios. Y yo tengo que testificar, sí, con esta gente Dios se ha glorificado. Con esta gente Dios se ha glorificado. Y saben que eso es de Dios. Dios lo hace así, para que no quede duda que es Él. Para que no quede duda que es Él. Porque si aquí estuviera la familia Mendoza o la familia Cohen, cualquiera diga, pastor, cualquiera pastorea Getsemaní así, y cualquiera puede plantar iglesia así, y cualquiera puede hacer una panadería así. Pero yo vengo a decirles que no están los Cohen, que no están los Lorenzo Mendoza, pero está la gente que le cree a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Y yo he visto la gloria de Dios con esta gente, y ha sido recíproco. Es una bendición de ambas partes. Yo he sido bendecido a dar a ustedes por gracia lo que Dios me ha dado, pero también ustedes han sido bendecidos cuando me han dado. Y por eso les damos las gracias. Siempre estaremos agradecidos, porque con gente sencilla, con humilde, Dios ha levantado esta iglesia. Con gente sencilla, Dios planta iglesia. Con gente que ahí agarran de la bolsa y traen para la cesta de alimentos, Dios levantó un comedor. Hay iglesias que tienen más ingresos que nosotros, 3 veces el ingreso de nosotros, y no hacen lo que estamos haciendo nosotros. Pero no es para envanecerse, no es para envanecernos de nosotros, sino para darle la gloria a Dios, que en medio de este pueblo Dios se glorifica. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabe qué usó Dios? Y por eso quise primero agradecerle a usted, para que no se viera ahí, a 2 leprosos. A 2 leprosos que estaban bien feitos, que nadie le daba trabajo. Por lo menos a usted le llega el bono, a ellos no le llega nada. Nadie los quería. Nadie quería a los leprosos. Nadie quería a esas 2 personas. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 11, dice que 4 leprosos marginados deciden ir al campamento asirio. Los que menos piensan son los que se levantan en fe. Es por eso que un pastor no puede subestimar a nadie. A veces Dios levanta el que menos tú piensas. Los que menos piensas, Dios levanta en momentos de la crisis, hermano Roberto. Los que menos piensas, Dios levanta en medio de la crisis. Así que si tú eres eso que te hace amigo del que tiene plata, estás pelado. Alaba. A veces lo dijo la sierva. A su nombre. A veces Dios usa al que menos tú crees, al que no tiene trabajo, al que no tiene empleo, al que gana poquito. A ese Dios levanta cuando tú menos lo empiezas. Dios levantó a 4 leprosos, desempleados, sin bono, no le llega a la bolsa, nada. ¿Quién quiere pastorear a esa gente? Seguramente en estos tiempos nadie quiere pastorear a nadie desempleado, que no gane nada. Todos quieren
pastorear al dueño del centro comercial, del pan, la mansión del pan, que Dios bendiga y lo convierta y lo traiga, que Dios bendiga a toda esa gente. Todo el mundo quisiera tener a esa gente, pero así no se quiere mover Dios en este lugar. Dios se quiere mover con gente que le cree, no por lo que tiene, sino por el Dios que tiene. A su nombre sea la gloria. Yo no le voy a contar lo que está pasando ahorita, se lo cuento el domingo para que el testimonio sea de verdad. Si lo meto ahorita en el mensaje, no es un buen testimonio. Hay que esperar que termine Dios a hacer lo que va a hacer. Pero ya yo lo he visto hacer. Ya yo lo he visto, por eso estoy tranquilo. Ya yo he visto a Dios hacer las cosas. En Segunda de Reyes, capítulo 3, 11, Dios levanta a 4 leprosos que no cobran bono y dice: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ya no hallaban qué hacer. Ya no hallaban qué hacer. Dios usa a gente desesperada, a gente en crisis. Hay un diálogo entre ellos. Si nos quedamos aquí morimos, y si vamos para allá morimos también. Vamos a movernos para ver qué pasa. Porque los hombres de Dios, aunque no tienen plata, se mueven. Caminan en fe, andan en fe. ¿Para qué quedarme aquí? Me voy a mover. Algo pasa. Algo sale en el camino. Alguien me da la cola. Algo pasa. A lo mejor me consigo $100. Y yo estoy aquí parado. Y resulta que caminando me consigo los $100. El pasaje. Y Dios se glorifica. No te quedes si no tienes pasaje. No sepa de quién es esta palabra. Créele a Dios. Créele a Jehová. Yo he visto milagros de Dios en la vía. En el camino he visto milagros de Dios. A lo mejor te consigue el que te debe. Y te dice: hey, te estaba buscando. Y te paga los bolsos. Líder de 360 grados. Dios hace oír estruendo de ejércitos. Los sirios huyeron, dejando todo, dejaron el campamento, estaban haciendo una parrilla y dejaron la parrilla en todo montado, todo, oro, plata, todo, dejaron todo un campamento bien abastecido. Cuando llegaron los 4 leprosos, pero que tenían fe. Cuando llegaron, la mesa servida, todo listo. ¿Y qué pasó aquí? Que Dios hizo que hubiera un estruendo y todos salieron despavoridos. Pero 4 leprosos que no tenían nada de nada, pero decidieron moverse, Dios los bendijo. Porque Pedro dijo que no es por vista, es como por fe. Y caminar por fe, no por vista. Ya vamos a ver qué Dios hace al respecto. Matthew Henry dice: los leprosos que se movieron por un poquito de esperanza. Porque hay que moverse, hermano. Dios nos prueba para ver si nos movemos. Porque Dios lo que necesita es, si tan solo tuviera fe, como un grano, muévete, como un poco. Y si tienes duda, dile a Dios: Señor, tengo fe, ayuda, tengo duda, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor, ayúdame. Los leprosos se movieron por un poco de esperanza, se pudieron haber quedado ahí, pero esa fe los usó no solamente para bendecirlos a ellos, sino para bendecir a mucha gente, una nación completa. Quiere decir que Dios va a usar los que menos tú piensas para bendecir a una generación. A su nombre. ¿Quién será aquí el que Dios va a usar? ¿Quiénes serán los que Dios va a levantar estos días? ¿Quiénes serán los que tú a lo mejor menospreciabas? Son los que Dios va a levantar. Por eso no hay que menospreciar a nadie. Por eso no hay que poner a nadie por allá. Perdón esta palabra que usan nosotros los venezolanos. Tú estás limpio. Tú no estás ungido. No, hermano, no puede. Mira, tiene que creerle a Dios. Dios puede usar a quien quiera, cuando quiera y con quien quiera. Dios usa. A su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso yo lo he visto en Dios. ¿Sabes que es difícil recibir algo de alguien que tú sabes que no tiene? Te lo digo porque me ha pasado. ¿Sabes que es difícil recibir algo de alguien de alguien que sabe que no tiene? Dios mío, tú dices: Dios mío, pero no entiendo. Y Dios, ¿y cuántas veces a mí me ha provocado devolverle
para no irme con la conciencia allá a la casa. Pero si ella no tiene que comer, me viene a mí darme esa harina. Y si yo la devuelvo, rompo una bendición, porque esa persona está actuando como aquella viuda. Por eso es más difícil. Yo siempre, aunque no he hablado mucho de eso, la Biblia no se equivoca cuando dice que es mejor dar que recibir. Recibir es muy difícil. Cuando alguien te llega a ti, hermano, tome esa bendición. Tú como pastor más todavía dices, Dios mío, pero si más bien estaba que le decía a los diáconos que apartaron una bolsa para ti y tú me vienes y me traes esa bolsa. A su nombre. Y entonces viene una cuestión moral en uno y Dios ahí me detiene ahí. Tienes que dejar que eso suceda. Pero ¿qué entiendo yo de este lado? Que es más fácil dar que recibir. A mí me gusta más dar. Y es más que orgullo, es una cuestión de que el que da es porque Dios es alguien agradecido que sabe que Dios le dio. El acto de dar es un acto de agradecimiento y de fe, ¿ves? Pero difícil es recibir. Por lo menos así lo veo. Termino. Con 4 leprosos, Dios levantó y cumplió todo lo que dijo el profeta Eliseo. Él dijo que al día siguiente el pueblo iba a comer abundantemente y a un bajo costo. Lo dijo un profeta. Por eso hay que prestar atención a la palabra de Dios. Óigame esto. Fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, conforme a la palabra que dijo el profeta. O sea, compran harina a $8. Para aquel tiempo harina refinada estaba barata para aquel tiempo. ¿Qué dice esto? Que Dios es fiel. Y que pase lo que pase en Venezuela, Dios dijo que nos va a guardar. Y yo lo creo. Por eso no tanto me preocupa a mí, me preocupa a los que me rodean. Me preocupa la familia que no cree en Dios. Me preocupan los hermanos que no están bien con Dios. Eso sí es mi preocupación. Yo creo en la promesa de Dios, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que tienen temor de Dios y los defiende. Lo que tengo que yo es cuidar mi comunión con Dios, y yo sé que Dios va a hacer su parte. Yo cuido mi comunión con Dios, Dios me va a guardar, Dios va a hacer algo en medio de la crisis, Dios va a hacer algo. Pero me preocupa a los que no le han creído a Dios, a los que no le creen a la palabra de Dios. Eso sí es mi preocupación. Porque mientras yo te vea a ti como pastor buscando a Dios, yo sé que Dios va a cumplir la promesa contigo, lo va a cumplir, te va a guardar. Dios va a mover gente que menos tú piensas para guardarte, para librarte en la crisis que podamos vivir en los próximos días. Dios es fiel. Cristo es fiel. Y hay que aprender los sí y los amén de Dios. 2 Corintios 1:20. El sí y el amén de Dios es fiel. Cuando Dios dice que lo va a hacer, es porque lo va a hacer. Y si podemos hacer algo en estos días, es lo que dice Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Dios va a suplir alimento estos días a su pueblo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero como pastor, mira que el dólar va para arriba. Dios va a suplir alimento estos días para su pueblo. Mire la locura de fe que andamos nosotros. En los peores y más momentos más, cuando el dólar sube más, ahora nos provoca hacer compartir con comida. Porque así es el pueblo de Dios. Así es el pueblo de Dios. Nos movemos con fe. Cuando teníamos no lo hacíamos. Ahora cuando no tenemos lo hacemos. A su nombre. Pero son actos de fe. Son pruebas que Dios nos pone para hacerlo. La fe en Cristo nos va a salvar del hambre. En todos los aspectos, tanto espiritual como físicamente. Dios nos va a saciar. Yo quiero que estés tranquilo que Dios va a cumplir su promesa contigo. Mantente fiel, mantente fiel. Pero óigame esto. No pensemos en nosotros nada más. ¿Qué pasó cuando los 4 leprosos llegaron y vieron toda la misa? Pero de repente la conciencia le dijo: y no le vamos a decir a nadie las nuevas de salvación. Aleluya. Y no le vamos a llevar a la gente que hay milagros, porque lo vengo diciendo desde hace tiempo. Dios está haciendo milagros, pero la gente no los cuenta. Y tienes que testificarlo, porque los milagros son también para darle la gloria a Dios. Los 4 leprosos dijeron: vamos a decirle a la gente las buenas nuevas. Pecamos si nos comemos todo esto nosotros y nos vamos a decirle a la gente que Cristo salva, que Cristo liberta y que Cristo provee. A su nombre.
Por eso cada día más tú tienes que predicarle a la gente las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos alaban a Dios? Ellos dijeron, tenemos que decirle a esa gente que Dios hizo un milagro. ¿A cuántos Dios le ha hecho un milagro estos días? Cuéntelo. No se, aprenda de los leprosos. Testifíquelo. Háblelo. Los leprosos no se quedaron y se comieron el milagro. Se pudieron haber escondido el milagro, pero necesitaban una gente desesperada. Y entonces, cuando fueron a contarle lo que había pasado en el campamento, le dijeron al rey de que los sirios dejaron eso solo. Pero el rey dijo, no, esa es una trampa. Esa es una trampa. Eso fue que se escondieron. Para que cuando nosotros lleguemos, nos caen encima. Está bien, yo lo entiendo. Como general o como rey tenía que tener la precaución. Mandó a alguien adelante. Y cuando llega adelante, lo que le dijeron los cuatro leprosos, ¿vieron eso? Y es verdad, vamos. Y cuando fueron, estaba en la puerta el hombre que el profeta le dijo que Dios iba a abrir las ventanas, pero tú no lo vas a ver, tú no vas a gozar de eso. Pues cuando la gente llegó al pueblo y le dijo, señores, la gente del líder se volvió loca. Si eres de Getsemaní, corre porque todo te lo van a regalar hoy en 1 hora. Salió toda esa gente corriendo. ¿Y saben el que se llevaron por el medio? Al infierno. Al que el profeta le dijo, yo voy a hacer un milagro y Dios lo va a hacer, pero tú no vas a ver ese milagro. No lo vas a ver. Y no lo vio. Porque la multitud de fe lo arrolló. Por eso, no todos van a caminar hacia adelante. No todos van a pasar el Jordán. No todos van a ver la gloria de Dios. Hay gente que le vamos a pasar por encima. Y ellos van a decir, pero me está matando. Y yo voy a decir, perdóname hermano, pero bastante se predicó en esta iglesia que Dios iba a hacer algo. Hay gente que muere en el camino. Los incrédulos mueren en el camino. Esto es para el que cree. Los incrédulos mueren. Ese incrédulo murió. La gente que creyó, mira que sí, Dios abrió la ventana, Juan, lo llevaron por el medio, lo mataron y la palabra del profeta se cumplió a su nombre. Yo te pregunto a ti, ¿en qué lado estás tú? ¿Tú no crees que Dios va a hacer algo estos días a tu favor? Yo sé que hay algo que va a pasar en el país, pero también sé que Dios va a guardar lo suyo. Y yo lo voy a ver. Ponga sobre sus pies y adoremos a Dios.